Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda su hermano en Cristo, Enrique Olea. Mis amados hermanos, les presento este tema exhaustivo de cómo Dios limpia al pecador. Eirini kaicharitio yu kirio imoni isou Cristo. Sechaireta ello en Cristo adelfosu. Enrique Olea. Agapito imo adelfoi, sasparousias oftoto ex antiticote magia topos oteos catarice y tona martoló. El pecador es purificado por el Espíritu Santo, y no por el bautismo en agua. Juan 3:3. Yahushua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. 5. Yahushua respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Juan nos habla de un nacimiento, más específicamente. Está hablando de un nuevo nacimiento realizado por el mismo Espíritu de Dios. En primer lugar tenemos que entender la realidad del nuevo nacimiento, y luego, su carácter. En arameo no existe ningún adverbio que signifique, de nuevo, u, otra vez. Tenemos que tener en cuenta que la palabra griega, anoten, quiere decir, de arriba. Vemos otros textos del Evangelio en los que aparecen las palabras de arriba. Juan 3:31. El que viene de arriba, anoten, significa de las cosas que vienen del cielo, o de Dios en el cielo, y se traduce de arriba o, de lo alto en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Que está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Juan 19:11. Yahushua respondió, no tendrías ninguna autoridad contra mí, si no te la dieran de arriba, anoten. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pero, en cuanto al significado en este pasaje, en Juan hay que decir que Nicodemo interpreta que nuestro Señor Jesús está hablando de nacer otra vez, Genimenosaná, ya que pregunta cómo entrar en el vientre de la madre por segunda vez. Juan 3:4. Nacdimón le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre, geniteizan tras, si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El nuevo nacimiento que Dios efectúa es espiritual y lo obtienen los que depositan su fe en Él. Nuestro Señor Jesús explica que nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu, nerokai, tiouyu pneumatos. En griego, estos sustantivos no van precedidos de artículo. Nuestro Señor Jesús se estaba refiriendo sin duda alguna a la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. El bautismo en el Espíritu logra la regeneración. Sin esta regeneración nadie puede entrar en el reino de Dios. Del Espíritu, tiouyu pneumatos, es decir, la regeneración espiritual, pneumatikia anagénisi. O mejor aún, podríamos interpretar que la conjunción de ambos, el agua y el espíritu, significan algo como semilla espiritual, pneumáticos esporos. Ninguno de los sustantivos va precedido de artículo, y la preposición modifica a los dos. Por tanto, la palabra agua, nero, no designa aquí aflicción, se refiere al agua real y natural, que está relacionada con el verbo o la palabra de Dios, y que se convierte en un baño espiritual a través del Espíritu Santo o a través de toda la Trinidad, en apneumaticol outro meso tiouyu agio pneumatos y meso olocliristis triadas. Todo el pasaje hace hincapié en la obra del Espíritu, y no en la realización de un rito, es decir, no se refiere al bautismo en agua. La palabra agua se refiere a Dios. Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha hecho una maldad doble, me han abandonado a mí, la fuente de aguas vivas, y se han cavado cisternas rotas que no pueden ni retener agua. Nuestro Señor Jesús es conocido también como agua viva. Juan 4:10. Yahushua le respondió, si conocieras el don de Yahweh, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. 14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El pecador es purificado por el Espíritu Santo.
que también se conoce como agua. Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. 39. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yahushua aún no había sido glorificado. Este pasaje de Juan no dice que el Espíritu entra en los que son bautizados en agua. Nacer del Espíritu, que incluye aceptar a nuestro Señor Jesús por fe, es, primeramente, la comunicación del Espíritu Santo, y epikoinonia teoyua hio pneumatos. Algunos de mis hermanos dicen que fueron perdonados sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo y la salvación a través del bautismo en agua. Veamos qué dicen las Escrituras acerca del nuevo nacimiento, veamos el contexto y a qué se refiere nacer de nuevo. Juan 15, 3. Vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he anunciado. Ioannis 15, 3. Eiste idi kataroi, logo teoyu logo pousas anakoinosa. Limpios, por el bautismo o, por la palabra. Kataros, metobaptisma y meton logo. Limpios por la palabra. Katarismenos apoton logo. El contexto de Juan 15, 3. Está en el tiempo perfecto lelálica, hable. Podría indicar que esa palabra se queda con ellos. Primera de Corintios 15, 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. 2. Y por medio de ella también se salvan, si la retienen como yo se la he proclamado. De lo contrario, creyeron en vano. Esto quiere decir que el Evangelio, que es lo que perdona los pecados y limpia al pecador. Colosenses 1, 5. A causa de la esperanza que os está reservada en el cielo, y que la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, os ha dado a conocer antes. Santiago 1, 18. Él nos ha engendrado conforme a su voluntad, por la palabra de verdad, para que seamos en cierto modo las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1, 23. Porque no habéis sido regenerados de descendencia corruptible, sino de descendencia incorruptible, por la palabra de Dios viva y eterna. Cristo les está explicando a sus discípulos la forma en la que podrán crecer espiritualmente. Efesios 5, 26 para santificarla por la palabra, después de haberla purificado por el bautismo en agua. Notemos cómo el griego es más explícito para referirse al Espíritu Santo como agua. Ina aftina giasi catarizas toloutro tou y datos en rima ti. Para que la santifiques bañándote en agua en la palabra. Este versículo se refiere a la palabra de Dios y no al bautismo en agua. Como bien lo dice. Primera de Pedro 1, 23. Y los que habéis sido escogidos según la presciencia de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para que se hagan obedientes y participen en la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En otro apartado cristológico, Santiago explica cómo la Iglesia ha sido apartada para Cristo y purificada mediante la proclamación del Evangelio, el cual ha recibido a través de la fe. Santiago 1, 18. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. La limpieza resultante y el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación, que ya estaba anticipado por el profeta Ezequiel cuando habló de un tiempo futuro en el que se nos rociaría con agua limpia y se nos limpiaría de toda impureza. El propósito tras el sacrificio de Cristo era santificar un pueblo para sí, la proposición final, ina, fibra. Así, santificar, el modo de santificar, es dependiente de paredoken, entregado. El tiempo auristo del verbo, santificar, así hace referencia en primera instancia al evento que es la base para la creación del pueblo de Dios, la muerte de Cristo en la cruz. No obstante, no se refiere solo al pasado, también al futuro y al presente. Anticipa la consumación futura cuando la santificación del pueblo de Dios alcance su objetivo. Efesios 1, 10. Para cumplirla cuando se cumplan los tiempos, para unir en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Colosenses 1, 28. A él anunciamos,
exhortando a todo hombre e instruyendo a todo hombre en toda sabiduría, para presentar a Dios a todo hombre que ha llegado a ser perfecto en Cristo. Pero también habla del proceso continuado de santificación y se puede ver en el énfasis de esta carta en el Cristo resucitado que capacita al cuerpo para que crezca y madure. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, y a otros pastores y maestros. 12. A fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Masías. 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Masías. 14. Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Masías. 16. De parte del todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor. Esta manera de entender la santificación es coherente con la manera en que Pablo la desarrolla en sus cartas. Por una parte, describe una acción completa. Romanos 15. 16. Al hacerme servidor del Masías Yahushua para con los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado de la buena noticia de Yahweh, para que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por espíritu de santidad. Primera de Corintios 1, 2. A la asamblea de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en el Masías Yahushua, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Maestro Yahushua el Masías, Maestro de ellos y nuestro. De esta manera que se puede decir que los cristianos ya han sido santificados. Esta es la base para referirse a menudo a los creyentes como santos, agioi, o sea, aquellos que están santificados. No obstante, por otra parte, Pablo también habla de la santificación como un proceso que no quedará completo hasta que Cristo regrese. Romanos 6, 19. Les hablo en términos humanos, debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como siervos a la impureza para andar en violación de la ley continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Elohim de paz los santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo, se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yahushua el Masías. Tanto Pablo está utilizando el término santificar en dos sentidos aquí. Número 1. La idea básica del término es consagrar, afierono o apartar. A fines tinacli, este término se refiere a cualquier persona o objeto dedicado a Dios para sus propósitos. La imagen de la Iglesia como esposa se corresponde bastante bien con esta forma de entender santificar. La Iglesia ha sido tomada por Cristo como esposa y, en consecuencia, le pertenece solo a Él. Número 2. La santificación también expresa la idea de purificación del pecado. Las líneas que siguen explican este aspecto del significado del término cuando Pablo habla de limpieza de la Iglesia y del hecho de que será presentada a Cristo sin mancha. Por tanto, la santificación se presenta aquí como algo que ha sucedido ya y no todavía. Idi, kai, ochia, coma. El medio mediante el cual Cristo santifica a su Iglesia es limpiándola y purificándola, catarizas. Este participio auristo debería interpretarse como coincidente con la acción de santificar y expresa el medio para lograrlo. Como la santificación, la purificación se presenta como un acto que Cristo ya ha llevado a cabo y como un proceso de transformación que está cumpliendo en la vida de los creyentes. El verbo que Pablo utiliza aquí es, catarizo, lavar. Se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento y en el judaísmo para referirse a varias formas rituales de purificación prescritas por la ley y llevadas a cabo por el pueblo judío. Todo el sistema sacrificial se basaba en la necesidad del pueblo de purificarse de distintas transgresiones. Pero más allá de esto, los ritos de purificación se hacían para limpiar a leprosos, a nazareos, el templo, incluyendo el altar y los utensilios, a las mujeres tras el parto o después de su ciclo menstrual, y en muchas otras ocasiones. En el siglo I, los fariseos influenciaron a los judíos para que fueran muy escrupulosos a la hora de distinguir entre comida pura e impura, en comer con las manos limpias y en realizar rituales de limpieza que incluían el uso del agua. Por tanto,
Las piscinas para los baños rituales, teletorgíes, eran comunes, como también lo eran las instalaciones para la limpieza cerca de las sinagogas. La inauguración que hizo nuestro Señor Jesús del nuevo pacto cambió esto. Ya no se ponía el foco en la limpieza externa sino en la pureza interna. Así, nuestro Señor Jesús critica a los fariseos por no prestar la atención adecuada a su interior. Mateo 23, 25. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Mataíos 23, 25. Alímonos esas, gran mateís kai farisaioi, hipocrités. Chiati catarizo un exotericato potiri topiato, allá esoterica eina y gemata clopimaía kai septila. 26. Tiflo farisaio, catarice prota to esotericotio uyu potirio ugianaina y cataró kai to exoterico. Los líderes religiosos no han examinado ni corregido su avaricia y sus motivaciones permisivas en el ministerio, y esto produce unos ministerios egocéntricos y manipuladores. El liderazgo puede estar altamente centrado en uno mismo y servirse a uno mismo. Nuestro Señor Jesús insta a todos sus líderes a evaluar por qué hacemos lo que hacemos, de modo que fomente su reino y no nuestros propios intereses. Es muy fácil montar un espectáculo. Dirige un culto de adoración espectacular y todos estarán convencidos de haber adorado de verdad. Hoy existe el problema en la Iglesia de Cristo, el Evangelio lo hacen a un lado y se enfocan más en el bautismo en agua, que para ellos es lo que perdona pecados, se recibe el don del Espíritu Santo y salva. Se están enfocando más en lo externo que en lo interior. Lo mismo que sucedió con los fariseos. Nuestro Señor Jesús reprende a los fariseos porque ponían más atención en los ritos, limpieza externa, que en lo más importante, lo interior del hombre. El profeta Ezequiel hablaba de un tiempo futuro de limpieza de impurezas que sería el sello distintivo del nuevo pacto. Entonces os rociaré con agua limpia, idor catarón, y quedaréis limpios, cataristis esté, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, catarió. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. La limpieza de los pecados va unida con la justificación y no puede ser confundida con la santificación. Ella va seguida por la renovación por el Espíritu Santo, que quita el viejo corazón de piedra y pone un nuevo corazón de carne, de tal forma que el hombre pueda cumplir los mandamientos de Dios y caminar en novedad de vida. Esta futura limpieza con agua pura era un símbolo de la efusión del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios del nuevo pacto. Juan 3, 5. Yahushua respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Aquí vemos como el texto de Juan 3. Y su contexto y aplicando la gramática, hermenéutica, exégesis, da como resultado que el agua a la que se refiere es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu es el agente purificador de Dios, como les dijo Pablo a los creyentes de Corinto. Primera de Corintios 6, 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, primero, pero ya se han santificado, agiasmenos, pero ya los han justificado, dicayologimení, mediante el nombre del Maestro Yahushua el Masías y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. De forma similar, Pablo escribió a Tito. Tito 3, 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu de santidad. Meso tiouyu prisímatos tisanagénesis kai tisananiosis tiouyu pneumatos tisagiotitas. 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahushua el Masías nuestro Salvador. 7. Y esto, para que, declarados justos por su favor, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por tanto, cuando Pablo dice que los cristianos
son purificados por medio del lavamiento de agua, Catarison Time Prisimo Menero, no se está refiriendo literalmente a una forma de limpieza ritual que tenga que implicar el uso del agua, como nuestro bautismo en agua, como con el antiguo pacto. Más bien, se está refiriendo a una forma de limpieza interior que ha sido llevada a cabo por el Espíritu Santo, y que continuará siendo realizada mediante el proceso de la santificación. Esta purificación es verdaderamente efectiva para el perdón de los pecados. Pablo aclara aún más la naturaleza de este proceso de purificación con la expresión, por la palabra, en rima ti. Esta frase preposicional modifica el participio, catarizas, catarizas. Y es un paralelismo respecto a la anterior frase instrumental, por medio del lavamiento de agua, metoplisimo tioujunerou. La palabra, hiati lexi, por tanto, interpreta y explica el significado de la expresión metafórica, purificando, por medio del lavamiento de agua. Catarismos metoplisimo tioujunerou. El agua y los torrentes de montaña son símbolos, mejor dicho, tipos anagógicos de las bendiciones espirituales que vienen de arriba en forma de dones celestiales, a través de un ascenso gradual que nos lleva de agua y de torrentes, de saltar hacia abajo, hasta lo más alto que está simbolizado mi espíritu, mi bendición. Cuando estas aguas naturales y espirituales desciendan sobre el pueblo, restaurado una vez más y viviendo en su tierra, ellas saltarán a las praderas donde surgirán sauces al lado de las corrientes de agua. Todo esto es un símbolo de la nación que hasta aquí aparecía como un conjunto de plantas secas en un suelo desierto, pero que ahora han sido restauradas recibiendo toda la fuerza de la juventud a través del Espíritu y de las bendiciones de Dios. La hierba se extiende sobre la tierra, que ahora parece una llanura de verde lujuriante. Y los torrentes de agua representan la abundante presencia de agua vivas que promueven la prosperidad de la tierra y de sus habitantes. Nacer de agua se refiere, nacer de arriba, de agua viva que se refiere nacer de Dios. Jeremías 17, 13. Oh Yahweh, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan quedarán avergonzados, los que se apartan de ti serán hombres condenados, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viva. Juan 4, 10. Yahushua le respondió, si conocieras el don de Yahweh, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. Lo que anteriormente se producía con el ritual de purificación con agua ahora sucede a través de la proclamación de la palabra de Dios. La palabra, lexi, hace referencia principalmente a la proclamación del Evangelio. Esto se corresponde con el uso que hace Pablo del término en Romanos, donde dice, Romanos 10, 8, que dice entonces, el mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, tilei loipon, to mínima eina isto cherisu, sto estoma su cayestin cardia su. Afto eina y to mínima tispistis po kiritome. 17. Así que la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje del Masías. Romaios 10:17. Etsi pistier chetaya potinakoi, kayafto poa kougetaya y to mínima tioyuma siache. Pablo expresó la misma idea en la primera parte de Efesios, aunque allí utilizó la expresión equivalente, logos, cuando le dijo a sus lectores que quedarían incluidos en Cristo. Después de escuchar el mensaje logos, de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, afoa kouseis to mínima tioyu logou, tisaliteyas, to evangelio tisotiriasu. Como lo vemos en Efesios 1, 13. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido. Efesios 1:13. Seftone pisis, afoa kousate to mínima tisaliteyas, takalanea tisotiriasas, kaipistepsate sefton, esfragistícate metopneumatisagiotitas po eiche y posetei. Sin embargo, como la santificación y la purificación no son solo eventos únicos sino que representan un proceso que está en marcha, la palabra de Dios también tiene un papel significativo en el crecimiento hacia la madurez en todo creyente. Pablo utiliza la palabra y lexi en ese sentido cuando habla de la palabra de Dios, milaeia poton logo tioyu teou, como la espada del Espíritu. Tosifos tioyu pneumatos. Efesios 6, 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. La palabra de Dios, o logos tioyu teou, es vital para los creyentes en su batalla de por vida contra el pecado y los poderes de la oscuridad. El salmista sabía esto bien cuando declaró. Salmo 119, 11.
En mi corazón atesoro tu palabra, para no pecar contra ti. Por tanto, es demasiado simplista interpretar el lavamiento de agua, neroprisímatos, como referencia al bautismo en agua, sin apreciar la riqueza de la promesa del lavamiento del nuevo pacto en Ezequiel y la interpretación de Pablo sobre el lavamiento como, por la palabra. Hiati lexi. No obstante, muchos intérpretes a lo largo de los siglos han considerado esta expresión como una referencia al bautismo en agua. Suelen entender, por la palabra, hiati lexi, como la confesión bautismal pronunciada por el candidato durante la realización del ritual o como la propia confesión bautismal del candidato. Aunque en la superficie puede parecer una interpretación plausible ya que el bautismo era uno de los principales signos del nuevo pacto que experimentaba el creyente, no es el referente principal del lavado del agua, prisimo menero, en este pasaje, ni hace justicia a, por la palabra. Hiati lexi. Este punto de vista no reconoce el proceso de santificación y purificación que se está produciendo en la vida del creyente al centrarse solo en el evento de la iniciación. También se pierde la dinámica de la palabra de Dios tanto en la santificación inicial como en el proceso continuado. Es más, la idea de, por la palabra, refiriéndose a la confesión bautismal no tiene precedentes en el Nuevo Testamento. Ni los defensores de esta teoría pueden aportar ejemplos del uso de esta expresión en conexión con el bautismo en agua, en los escritos de la Iglesia temprana. Más importante aún es el hecho de que Pablo mismo utilice este término, rima, verbo, para referirse tanto al Evangelio como al uso de la palabra de Dios en el proceso de santificación del creyente. Nan aferetai tosos tou evangelio oso kaisti krisi tiouyu logou tiouyu teous tidiadikasia hiasmou tiouyu pistou. Algunos han argumentado a favor de una solución, tanto como, que combina una referencia tanto, a la obra del Espíritu, stou ergo tiouyu pneumatos, mediante la palabra, mesa apoti lexi, como al bautismo de agua, pero el énfasis inequívoco de Pablo en este pasaje no está en el bautismo de agua, sino en el hecho de que Dios ha apartado a la Iglesia para sí y ha purificado a esta comunidad de creyentes, por la palabra a través del Espíritu Santo. Ayastou jonos o tioteos echeis echorisei tinectisia hiatonefto tiouyu kayechei exagnisei aftitin koinotita ton piston, meso tiouyu logou dia tiouyu agiou pneumatos. Aunque es cierto que los primeros creyentes podían pensar inmediatamente en el bautismo de agua cuando oían las palabras lavado y purificación, prisimo, kai y catarsi, el bautismo es claramente secundario cuando se realiza una lectura contextual detenida de este pasaje. Concluyendo este tema. Mis amados hermanos, queda claro que el pecador es lavado por Dios a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo como el agua regeneradora del nuevo nacimiento. Loipon, agapito y moadelfoi, eina y secátaro o tio amartolos plenetaya poton teo meso tiouyu logou, meso tiouyu agio pneumatos ostoana geniticon erotis neas génesis. Galatas 2, 16. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahushua el Masíaj, hemos creído nosotros también en el Masíaj Yahushua, para que seamos declarados justos por la fe en el Masíaj, y no por obras legales. Porque por obras legales a nadie se declarará justo. La traducción, el escuchar con fe, o el oír con fe, introduce un uso del genitivo que no se encuentra en el texto y que pierde el paralelismo con ergo nomou, obras de derecho. Tomar pisteos, de la fe, como genitivo de producción mantiene el paralelismo y también es una categoría legítima del caso genitivo. La pregunta sería, ¿fuiste justificado por medio de las obras producidas por la ley o, por medio del escuchar producido por la fe? El genitivo de producto es el producto del sustantivo descrito. Es muy común que teos, Dios, sea el sustantivo descrito y el genitivo un término abstracto. La traducción, en lugar de debe permitir la frase, que, quien produce. La salvación en este caso es, Dios por medio de la fe en el Evangelio de su amado Hijo. Les presente este tema exhaustivo de cómo Dios limpia al pecador. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano en Cristo. Enrique Olea.